Bienvenidos una vez más a su refugio de intrigas y salseo amoroso, el canal donde destapamos los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos. Afilen sus uñas y preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desmenuzar un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas, la relación entre la bellísima Hande Erçel y el galán Kerem Bürsin. Sí, ya sé que su historia tuvo un punto final oficial, pero aquí, entre nosotros, la esperanza nunca muere. ¿Será que aún quedan brasas ardientes bajo las cenizas de su romance en Senkalkam? ¿Hay posibilidades de un reencuentro digno de un guión de Hollywood? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de los rumores, las señales y los secretos que envuelven a esta pareja icónica. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este chismorreo de alto calibre, les recuerdo que su suscripción es el combustible que alimenta este canal. Si aman las telenovelas turcas tanto como yo, si se deleitan con las historias de amor que les roban el aliento y si disfrutan del jugoso mundo del salseo celebrity, este es su lugar en el universo digital. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Cada semana les traemos contenido fresco, explosivo y adictivo. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque esto está a punto de explotar. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo escuchar sus nombres juntos evoca una sinfonía de emociones, una explosión de pasión y una química tan palpable que traspasaba la pantalla. Desde el momento en que los vimos enamorarse perdidamente en Senkalkam, el mundo entero cayó rendido a sus pies. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno, dos jóvenes, rebosantes de belleza, éxito y un amor que parecía inquebrantable. Sus fotos juntos en las redes sociales rompían récords de me gusta, sus apariciones públicas desataban un frenesí mediático digno de la realeza. Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la felicidad eterna demostró ser una promesa demasiado ambiciosa. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a tejerse en los pasillos de la farándula turca. Al principio fueron insinuaciones sutiles, dejaron de compartir fotos juntos, sus interacciones en las redes sociales se volvieron escasas y distantes. Luego fuentes cercanas a la pareja confirmaron lo que muchos fans se resistían a creer: Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia golpeó a sus fans como un balde de agua helada. Se negaban a aceptar que su historia de amor, esa que habían idealizado y proyectado en sus propias vidas, había llegado a su fin. Las teorías sobre las causas de la ruptura florecieron como hongos después de la lluvia: incompatibilidad de agendas, la implacable presión de los medios, celos profesionales. Nadie conocía la verdad detrás del telón, excepto ellos dos. Y como es costumbre en estos casos, ambos optaron por el silencio. Un silencio que, lejos de apaciguar las aguas, avivó aún más la llama de la curiosidad y las especulaciones. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas y respetadas de Turquía. Se le ha vinculado sentimentalmente con varios hombres, aunque ninguna relación había sido confirmada oficialmente hasta la llegada de Hakan Sabancı. Kerem, por su parte, también ha continuado su ascenso en la actuación y ha explorado nuevas facetas como productor, demostrando su talento multifacético. También se le ha relacionado con otras mujeres, pero al igual que Hande, ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Pero aquí es donde la trama se vuelve realmente interesante. A pesar del tiempo transcurrido y de sus supuestas nuevas relaciones, los fans de Hande y Kerem se aferran con uñas y dientes a la esperanza de una reconciliación. ¿Por qué? Porque, según ellos, existen señales inequívocas que indican que el amor entre Hande y Kerem sigue latiendo en algún rincón de sus corazones. ¿Cuáles son esas señales que alimentan la llama de la esperanza? Aquí es donde nos adentramos en el territorio del chisme jugoso y sin filtro. En primer lugar, están las famosas migajas que dejan caer en las redes sociales. Me refiero a esos me gusta estratégicos a publicaciones relacionadas con el otro, a esos comentarios encriptados que solo ellos parecen entender, a esas indirectas sutiles que los fans interpretan como mensajes ocultos y declaraciones de amor encubiertas. Sé que puede sonar descabellado, pero en el universo de los fans obsesionados, nada pasa desapercibido. Cada interacción, cada like, cada comentario es analizado al milímetro, buscando pistas que confirmen sus teorías. Por ejemplo, hace algunas semanas, Hande publicó una foto en Instagram luciendo un accesorio que muchos identificaron como un regalo de Kerem. Las redes sociales se incendiaron.
Era una forma de enviarle un mensaje al mundo, una confirmación tácita de que aún existe algo especial entre ellos. ¿O simplemente una coincidencia sin importancia? Nadie lo sabe con certeza, pero la especulación alcanzó niveles estratosféricos. Otro indicio que alimenta las esperanzas de los fans son las declaraciones ambiguas que han hecho tanto Ande como Kerem en entrevistas. Ninguno de los dos ha cerrado la puerta por completo a la posibilidad de una reconciliación. Han hablado de la profunda importancia que tuvo el otro en sus vidas, del cariño inmenso que se profesan y del respeto mutuo que los une. Palabras bonitas, sin duda, pero también palabras que dejan una rendija abierta a la esperanza, un resquicio por donde se cuela la ilusión de un posible reencuentro. Y aquí es donde llegamos al corazón del asunto, ¿qué siente realmente Hande Erçel por Kerem Bürsin? ¿Aún hay amor entre ellos? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos en secreto. Y sinceramente nadie puede responderla con certeza absoluta excepto ellos dos. Pero basándonos en lo que hemos visto, escuchado y analizado, podemos aventurar algunas hipótesis. Creo que es innegable que Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Una historia que además fue pública y mediática, sometida al escrutinio constante de los fans y la prensa. Esa exposición implacable puede haber ejercido una presión insoportable sobre su relación, contribuyendo a su ruptura. La vida bajo los reflectores no es fácil, y mantener una relación sana y equilibrada en esas circunstancias puede ser un desafío monumental. Pero también creo que es sumamente difícil olvidar un amor como el que vivieron Hande y Kerem. Un amor que nació en el set de grabación, que se consolidó ante las cámaras y que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Un amor que además era real, palpable, evidente. La química entre ellos era innegable y su conexión trascendía la pantalla. Por lo tanto, me atrevo a decir que es muy probable que Hande aún sienta algo por Kerem. Quizás no sea el mismo amor apasionado y desbordante que sentía antes, pero sí un cariño profundo, un respeto mutuo y una conexión especial. Una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva en su memoria y en su corazón. Ahora bien, ¿es suficiente ese sentimiento para una reconciliación? Esa es otra historia completamente diferente. Depende de una infinidad de factores, de si ambos están dispuestos a superar sus diferencias, de si han madurado y aprendido de sus errores, de si están dispuestos a apostar de nuevo por su relación, asumiendo los riesgos y desafíos que implica. Lo cierto es que por ahora, Hande y Kerem siguen caminos separados. Pero como dice el viejo refrán, nunca digas nunca. En el impredecible mundo del amor, todo es posible. Y quién sabe, quizás algún día volvamos a ver a Hande y Kerem juntos, más fuertes, maduros y enamorados que nunca. Un final digno de un cuento de hadas turco. Y hablando de finales felices, no podemos ignorar el elefante en la habitación. Hande ha oficializado recientemente su relación con Hakan Sabank. Esta nueva relación añade una capa de complejidad a la situación. Aunque los fans continúen alimentando sus esperanzas de una reconciliación con Kerem, la realidad es que Hande parece estar decidida a seguir adelante con su vida, comprometida en construir un futuro con Hakan. Esto podría significar que aunque existan sentimientos residuales por Kerem, Hande está enfocada en construir un futuro con Hakan. O tal vez los sentimientos por Kerem simplemente han evolucionado a un recuerdo cariñoso, sin la intensidad necesaria para revivir una relación romántica. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro. En resumen, hemos explorado el estado actual de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las señales que los fans interpretan como indicios de que aún existe amor entre ellos, y considerando la nueva relación de Hande. Hemos visto que a pesar del tiempo transcurrido y de sus supuestas nuevas relaciones, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Pero también hemos reconocido la complejidad de la situación y la necesidad de respetar las decisiones de ambos. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme y el corazón. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande aún siente algo por Kerem? ¿Ven posible una reconciliación en el futuro? ¿O creen que es hora de pasar página y aceptar que su historia ha llegado a su fin? Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme lo que piensan. Quiero saber sus teorías y predicciones.
Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos contenido nuevo, exclusivo y lleno de salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, siempre hay drama, pasión, giros inesperados y un final que nunca sabemos cómo va a terminar. Mantengan la esperanza y el corazón abierto.